Buenos días, amados hermanos, presentes y aún los que vienen en camino. Esperemos en el Señor que vengan en novedad de vida, como también nosotros ya estamos en la presencia del Señor en esta mañana. Seamos bienvenidos en el nombre del Señor. De veras es una bendición grande de parte del Señor por podernos reunir en una jornada de ancianos y predicadores que cada año, hermanos, se venía haciéndose, pero por X razón, la pandemia que agobió nuestro país, lo dejamos de hacer. Pero hoy, aquí estamos en el nombre del Señor. También agradecemos a la iglesia local, consejo de ancianos, ministros, diáconos y por qué no decirlo a la iglesia en general. De veras es para nosotros, hermanos, un gran privilegio de parte de Dios poder compartir con ustedes el mensaje, la misma palabra que usted, hermano amado, hermana, que usted ha escuchado y quizá ha predicado en el Señor. Es para nosotros un gran privilegio de invitarlos en esta mañana, hermanos, a que vayamos a un recorrido bíblico durante este día y el día de mañana, si el Señor lo permite. Con ayuda de Dios, los invitamos en esta mañana, hermanos, a abrir sus sagradas escrituras y vamos a la gloriosa palabra del Señor. También saludamos a la audiencia que nos están visualizando a través de los medios de las páginas de las Asambleas Unidas de Guatemala. Dios los bendiga, hermanos, hermanas amadas. No cabe duda, están pendientes de esta actividad. Quizá usted no pudo venir por X razón, pero desde ahí en su lugar, por los medios de comunicación, los invitamos también, si tiene una Biblia al alcance, vayamos al recorrido bíblico conmigo en esta mañana. Y para eso los invito, en el nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3. Me ha parecido también a mí, después de investigar con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. 4. Para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bendita, hermanos, es la palabra en nuestro corazón en esta mañana. Así vemos, hermanos, así se inicia el primer libro escrito por el único escritor gentil del Nuevo Testamento. El propósito principal, hermanos, de este volumen o estudio, como usted lo puede tomar, es recordar, hermanos, al lector la gran importancia de estas cosas ciertísimas. Esperemos que esto produzca, hermanos, en cada uno de los oyentes, y por qué no decirlo, de nosotros que estamos presentes, produzca siempre
un aumento de las doctrinas santas y sabias que se encuentran a través de las Sagradas Escrituras. El versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de investigar. ¿Quiénes serían estos muchos, hermanos? De veras, fueron aquellos hombres, como fueran los apóstoles, que fueron llamados como testigos oculares de las cosas ciertísimas que nos enseñan las Sagradas Escrituras, que anduvieron, que vieron y comieron con el Señor durante el tiempo de su ministerio público en Jerusalén y a sus alrededores. El versículo 3 dice Lucas: me ha parecido también a mí, después de investigar con diligencia. Lucas, hermanos, fue uno de los varones que anduvo apegado del apóstol Pablo. Fueron consiervos en la milicia de la preciosa palabra de Dios. Y dice que Lucas fue el único hombre también que investigó la vida real de nuestro Señor Jesús desde su niñez hasta que llegó a ser un hombre adulto. Gloria sea su nombre en esta mañana. Luego él escribe, hermanos, ¿a quién? Al excelentísimo Teófilo. De veras. ¿Para qué? Eso dice el versículo 4. Para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Bendita es la palabra en nuestros corazones en esta preciosa mañana. Esas cosas ciertísimas, hermanos amados, es el fundamento principal de la sana doctrina. Es el fundamento principal, hermanos, de nuestra común salvación y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a quedar ahí. Los invito a pasar a Judas. Judas, hermanos, Judas, por supuesto, hermanos, solo tiene un capítulo. Pero vamos a leer en el versículo 3 y 4. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras aquí? Dice la preciosa palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, hermanos, añada bendición a nuestros corazones en esta preciosa mañana. De veras, estamos viendo la intención del autor y escritor de esta carta a la iglesia primitiva.
para proteger la verdad doctrinal de la preciosa palabra de Dios y oponerse firmes a las herejías que estaban entrando en el seno de la iglesia. Hombres, como dicen las Sagradas Escrituras, que habían ya entrado, ya estaban adentro. Y hay que tener cuidado con esto. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras, que amenazaban la fe, el mensaje relevante para cualquier época, ya que los creyentes deberíamos defender el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendita es la palabra en cada uno de nuestros corazones. Esta obra, entonces, hermanos, tiene un propósito de repasar las grandes doctrinas de la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice Judas. Así se hace entonces un examen al conjunto de verdades coordinadas que cual veta o vena en una mina de oro, cada nueva verdad emergiendo de la que ha sido ya revelada en el gran plan diseñado por el autor divino y consumador de nuestra fe, Cristo el Señor. ¿Dónde dice esto? La carta del escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Versículo 2. Puesto los ojos, dice, en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién? Es Cristo el Señor. Bendita es la palabra en nuestros corazones. No hay otro a quien podemos ir. Esto es lo que dice en la carta que Judas escribe. Proverbios capítulo 30, hermanos, versículos 5 y 6, lea usted. Proverbios 30, versículos 5 y 6. ¿Qué dice ahí? Toda palabra de Dios es bendita. Y Él es escudo, dice, al que en Él espera. No añadas a sus palabras para que no te reprenda, dice el versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seáis hallado mentiroso. Cuidado, hermanos, de adornar con nuestras opiniones o de quitar además la palabra de Dios. Es muy delicado quitar o poner. Es importante entender que a través de las Sagradas Escrituras o a través de las Sagradas Escrituras, las verdades ya reveladas deben de ser trasfondo para las revelaciones posteriores. Es decir, que cada nueva doctrina descansa sobre la base de lo que ha sido ya revelada anteriormente. Bendito y alabado es el nombre del Señor. ¿Se le está quedando, hermano? Esto es lo que hace falta. Porque hay creyentes que a todo le llaman sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, la doctrina gloriosa de Dios está plasmada o escrita en las cosas
ya reveladas por el Espíritu Santo de Dios. De veras. Seguimos adelante, hermanos, no nos quedamos acá. Los invito entonces, hermanos, a la segunda carta a Timoteo. Capítulo, hermanos, 4, versículo 2 al 5. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es fábula? Es algo vacío, es algo hueco, que no tiene ningún fundamento. Es hablar al aire, sin fundamento. El versículo 5 dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que Dios añada bendición a nuestro corazón en esta preciosa mañana. Hermanos amados, ministros, jóvenes ministros que ya iniciaron su precioso ministerio, vayamos a las Sagradas Escrituras. No hablar de más lo que vemos, lo que oímos o lo que nos digan y lo practicamos acá en el púlpito. Momento, hermanos, eso no construye, no edifica, y a veces se da, y a veces se da. Es una palabra, hermanos, que nos edifica, nada menos la sana doctrina, la cual se desarrollará en esta mañana. Ha llevado oración al Señor, como escuchamos en la última oración, que el siervo de Dios nos intercedió hacia la presencia de Dios. Antes de seguir hablando sobre la sana doctrina, esa palabra doctrina, hermanos, proviene del vocablo griego y dice diskalia. Es una palabra griega que significa instrucción, enseñanza. Se refiere a la recolección y presentación sistemática de los hechos relacionados con cualquier gran conjunto de verdades. De manera, hermanos, que no tenemos derecho a dividir estas verdades en ciertas categorías para nuestra conveniencia. Por ejemplo, las doctrinas fundamentales y no fundamentales. En realidad, todo lo que depende de Dios, amados hermanos, es fundamental, porque proviene de la fuente cristalina, de lo más alto que se puede pensar. Gloria sea su nombre. Todo, hermanos, es fundamental. Y todo agrupamiento de esa naturaleza, hecha por teólogos,
o otros hombres religiosos solo sirven para debilitar la unidad y la utilidad y el peso espiritual de las Sagradas Escrituras. Cuidado con esto. Bendita es la palabra en nuestros corazones. Antes de seguir hablando sobre la doctrina gloriosa de Dios, queremos dejar, hermanos, sobre la sana doctrina. Antes de seguir estos estudios sobre la sana doctrina, queremos dejar una ilustración sobre el valor de un buen fundamento en la doctrina sana y sabia de la Biblia. ¿Se le quedó? Esperemos en Dios que lo vayamos meditando detenidamente. Dejar una ilustración. Los niños que desde la infancia han sido privados de sol y de leche, padecen una deficiencia de calcio y de ciertas vitaminas esenciales, ambos indispensables para el sano desarrollo de los huesos y del cuerpo en general. En consecuencia, se observa en el niño un desarrollo anormal y con deformaciones. El pediatra diagnostica esa deficiencia como raquitismo, es decir, la deficiencia de calcio ha producido el emblandecimiento del esqueleto y la consiguiente deformación. O sea, uno de los propósitos principales de este estudio, que con anterioridad se ha planificado, ha llevado trabajo, ha llevado oración, desgaste mental, hermanos, es para evitar el raquitismo espiritual en la vida del creyente, y muy en especial en la vida de los jóvenes. ¿Por qué jóvenes, hermanos? Porque cuando el joven, hermanos, no está centrado en la doctrina, en su salvación y en su fe en Cristo, es llevado fácilmente por cualquier viento de doctrina. ¿Ya se fijó? No dudamos que también dentro de la juventud hay jóvenes que han nacido en la cuna del Evangelio. Sus padres se han esmerado para orar por ellos, instruirlos, enseñarlos, educarlos en la sana doctrina. Estos jóvenes traen raíces doctrinales. Si el Señor se tarda en sus promesas de trasladar a su iglesia hacia el lugar celestial, gracias, hermano. Si el Señor se tarda en sus promesas de trasladar a la iglesia a aquel lugar preparado, hermanos, estos jóvenes serán nuestros siervos para el futuro, nuestros nuevos ancianos que defenderán la sana doctrina. Gloria sea su nombre, hermanos. De veras. Es una bendición ver hermanos, pero cuidan la vida, hermanos. Sean ejemplo en sus lugares, porque todo se oye, hermanos. Hoy en día no podemos escondernos. Es necesario tomar y respetar muy en cuenta los ancianos locales. Cualquier cosa, hermanos, como lo hicimos nosotros como jóvenes, no podíamos salir sin consultar a nuestros ancianos.
Ah, bendita es la palabra en esta mañana. Esto es el propósito principal de estos estudios que hemos visto. Pasemos, hermanos, a el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, hermanos, capítulo 17, versículo 21. Ya vamos a terminar porque el tiempo, hermanos, no se detiene. Juan, capítulo 17, versículo 21. Dice las Sagradas Escrituras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. Ahí vemos, hermanos amados y hermanas, la oración sacerdotal del unigénito Hijo de Dios a favor de los creyentes. Y por qué no decirlo, a favor de la iglesia en general de nuestro Señor Jesús. Para que todos seamos uno. Razón tuvo el escritor de la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Lea usted. Algunos lo tenemos en mente, pero a veces se nos olvida de conservar esa unidad doctrinal en el seno de la iglesia y, por qué no decirlo, en nuestras preciosas vidas. Porque ahí depende, hermanos, la enseñanza gloriosa de Dios, que yo esté viviendo lo que estoy hablando. Porque hay muchos que hablan lo que no vive. Una cosa es afuera y adentro, si usted se da cuenta, no goza comunión, no comunica, y cuando lo llaman la atención se enoja el muchacho. ¿Y ahora qué pasa? Y le hemos dado curso en el púlpito para que nos enseñe. Cuidado, hermanos, de veras. Para que todos sean uno, pero en otro sentido, comprobando en las mismas escrituras. Es cierto que la doctrina verdadera sí divide. Déjeme explicarlo, porque la mente del hombre es más veloz que la electricidad. ¿De qué divide? Divide, hermanos, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, o entre la verdad y el engaño, y entre la vida y la muerte. A la vez, esa doctrina verdadera, sana y sabia, sirve para unir la vida de la iglesia en el Señor. Ah, bendita es la palabra en nuestro corazón en esta preciosa y bendita mañana. La doctrina verdadera, hermanos, fue revelada para los sencillos y humildes de corazón. Leámoslo. ¿Dónde dice esto? Mateo, San Mateo capítulo 11, versículo 25, 26 y 27. Creo que aquí vamos a terminar. Hay mucho más que hablar, pero aquí lo vamos a dejar. Yo necesito también ser enseñado por la palabra del Señor
y por mis consiervos que me van a anteceder. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Que Dios añada bendición a nuestro corazón a través de su palabra. Ahí vemos a la luz de la palabra de Dios que dice que Dios levantó al menesteroso de este mundo e hizo hablar al ignorante para avergonzar a los sabios de este mundo. Gloria sea su nombre en esta mañana. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Es una bendición, hermanos, de veras, participar de la verdadera palabra de Dios. Esto es lo que dice Mateo. La doctrina del Señor entonces es revelada solamente a los sencillos y humildes de corazón, quienes están dispuestos, como niños pequeños, a recibir las enseñanzas divinas sin prejuicio, polémica, sin pensamientos contrarios. Y no solamente recibirlas, sino también estar preparados para obedecerla y aprender más y más de nuestro Señor Jesucristo y de su preciosa palabra. Aquí vamos a dejar, hermanos, la lectura de este primer mensaje. ¿Qué era Dios, hermanos? Si usted no tiene buena retentiva, puede anotar en su libreta y estudiarlo detenidamente. Bendito es nuestro Dios, porque dice que reveló la verdad, su enseñanza, su doctrina a los niños. ¿Quiénes eran? Éramos nosotros. Y que estemos dispuestos para poner en práctica y recibirla como niños cuando llegan a su primer año en la escuela, ¿verdad? Quiera Dios bendecir, hermanos, su preciosa palabra en nuestros corazones en esta mañana. Amén.